Qué gusto saludarles en esta nueva edición del programa Contrastes, Gente de Bien. Este espacio de Canal 26 en donde nos damos a la tarea de difundir cosas positivas, cosas buenas y reconocer a aquellas personas que hacen un bien. El día de hoy tenemos una invitada de verdad muy especial, una persona que es muy querida en Aguascalientes, con una amplia experiencia dentro de su área, pero más allá de eso, con una calidad humana que ya lo comprobarán ustedes con lo que viene a compartirnos. Ella, dentro de múltiples cosas que ha hecho, se desempeña dentro de la docencia. Y el día de hoy hablaremos de los retos de la docencia en tiempos de pandemia. ¿Y quién mejor para hablar de esto que alguien que está con toda la experiencia en esto, pero como decía, con toda la calidad humana? La maestra Lulú Chiquito Díaz de León, a quien doy la más cordial bienvenida al programa. Es un honorazo tenerte en este espacio, Lulú. Toma tu lugar, por favor. Muchas gracias por la presentación, Juan Antonio, y por Y la deferencia dije muy poquito, del y dije muy poquito. No. Agradecida porque nos permites en este espacio compartir un poco de nuestra labor como maestros, que ha sido pues una tarea muy significativa en estos momentos, ¿no? Ya lo creo, así es. Y dentro de tu experiencia seguramente tienes mucho que compartirnos al respecto. Más o menos. Te escuchamos. ¿Cuál ha sido, en tu opinión, pues estos retos que quienes están en la docencia han tenido que enfrentar dentro de? Bueno, Juan Antonio, yo creo que el primero de los retos lo podríamos enunciar desde la perspectiva tecnológica. O sea, nosotros habíamos visto las tecnologías de la información y de la comunicación como un complemento a nuestra actividad presencial en el aula. Pero cuando transitamos a la educación virtual, los profesores de las nuevas generaciones o de la vieja guardia, diríamos así, hemos tenido que ver esas nuevas tecnologías como una herramienta estratégica para difundir nuestro conocimiento y para entablar una comunicación con nuestros alumnos. Y el reto principal primero fue el tener el dominio de la tecnología con todas las bondades que eso implica, porque incluso observar el trabajo que nuestros alumnos hacen en redes sociales, o sea que ellos son expertos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en plataformas digitales, cómo poder aprovechar esas herramientas que nuestros alumnos tienen acceso con fines pedagógicos y cómo hacer que los profesores potencialicen todas las bondades, no dejar a un lado los estigmas que se pueden tener de esas redes sociales para aprovecharlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el primer reto que tuvimos los profesores fue conocer la tecnología, dominar todas las bondades que tenían para el proceso de enseñanza-aprendizaje, aprovechar ese potencial y esa capacidad que tienen los alumnos para adentrarse, bajar información, utilizar las tecnologías para desarrollar conocimiento más allá de socializar. El primer reto fue tecnológico, el generar en tu casa un espacio académico y cómo proyectar un aula virtual desde casa, ¿no? Entonces yo sí creo que hubo un primer reto que vencimos fácilmente. Nos tuvimos que adaptar a la tecnología, conocer sus bondades, optimizar un espacio en casa que funcionara como un aula, hacer entender a los chicos que todas esas habilidades y competencias que tienen en el manejo de redes sociales ahora no solamente iban a estar en el ámbito de la comunicación interpersonal, sino también en el ámbito del aprendizaje. Yo creo que ese fue como un primer reto. Un reto más difícil todavía, que bueno, yo lo vi así, es el papel, entender que el papel del profesor ya no estaba solamente en el ámbito de transmitir conocimiento, desarrollar habilidades y competencias, sino
de repente ese papel que tienen los profesores en el ámbito de la tutoría se magnificó, porque nos convertimos, además de un profesor, en una persona que acompañaba al estudiante o que acompañan al estudiante en situaciones de vida muy complejas para las que no estábamos preparados, ni los profesores, ni los estudiantes. Y nuestro quehacer ya no solo se dio en cómo hacer para que nuestros estudiantes aprendan y aprueben una materia con ciertos contenidos programáticos, sino cómo hacer que nuestros estudiantes aprendan, aprueben y sobrevivan a una etapa como de caos inédita, de incertidumbre, en donde a veces la prioridad de nuestros alumnos no podía estar centrada en su vida profesional. La prioridad de nuestros estudiantes se trasladó a otros escenarios de vida y tenían que superar retos de salud, retos económicos, situaciones de familia muy complejas que antes no las percibían como prioridad. Y todas esas cosas, la parte económica, la parte de salud, la parte laboral, se sumó también al entorno académico y los profesores tuvimos que asumir ese reto de ser líderes, tutores y profesores y dejar a un lado nuestro miedo para convertirnos un poco en una persona que sirva de guía, que ilumine a los estudiantes en el sentido de enseñarles a afrontar una realidad para la que no estaban preparados, ¿no? Y sacar fortaleza para que si hay un mundo de caos, esa aula virtual fuera un punto de enfoque para encontrar un motivo para seguir adelante, ¿no? Y los profesores, al igual que el principio de física, si quieres ofrecer un vaso de agua, el vaso tiene que tener primero agua para luego compartirla. Y el reto de los profesores fue tener todas estas habilidades desde la parte tecnológica, desde la parte emocional, desde la parte económica, desde la parte física de la adaptación del espacio para dar la clase, para luego transmitirla a los estudiantes, que luego también para ellos se convertía, uno de los retos también de la tecnología era que seguramente había familias en donde había un solo equipo de cómputo en donde ya había 5 personas que necesitaban tomar clases a través del mismo, ¿no? Y fíjate, Juan Antonio, que a veces somos insensibles a la realidad que tenemos alrededor. Uno pensaría que, por ejemplo, en mi experiencia en el ámbito universitario, tú pensarías que los universitarios en general y en su mayoría no tienen esos problemas, como que somos conscientes de que hay una brecha digital y que hay una desigualdad en cuanto al acceso de la tecnología, pero como que no lo teníamos mapeado en nuestro escenario de una manera tan brutal. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que esa brecha digital y esa desigualdad estaba en nuestras aulas y en nuestras aulas virtuales y no podíamos concebir que un alumno no pudiera tener un equipo de cómputo o un smartphone que le permitiera enlazarse a las clases. O deja más allá de el que no había suficientes equipos de cómputo en una casa, ¿no? Que a lo mejor tú utilizabas en la mañana y compartías con tu hermano o con tu familiar en la tarde, pero era un elemento de canasta básica que el papá o la mamá o el hermano o los hermanos más pequeños necesitaban. Y nos dimos cuenta en que nuestros alumnos, y quiero pensar que se dio en todos los niveles, efectivamente, primaria, secundaria, preescolar, no tenían realmente ni el acceso ni el dominio de la tecnología para aplicarlo en el entorno pedagógico, o sea, para aprender. Tenían una computadora para jugar los niños, pero no tenían una computadora con la capacidad suficiente
Con para fines elaborar didácticos. sus trabajos o con la paquetería suficiente para realizar sus proyectos. Y un problema que escapa a las familias, a los alumnos y a los profesores. Nos dimos cuenta también que teníamos estudiantes con problemas de conectividad. ¿Y ahí qué haces, no? Y también ahí hubo que vencer un reto muy importante. Los profesores tuvimos que poner a prueba nuestra capacidad de adaptación y ser flexibles y entender que los límites que pones en un aula presencial no son los mismos límites o reglas o políticas que puedes tener en un aula virtual. ¿Qué haces cuando un alumno te dice, maestra, es que tengo un problema de conectividad y para tomar su clase tengo que salir a la carretera o subir al cerro y discúlpeme porque me salí de la sesión o pago con mis datos, ¿no? Y tener una clase de 2 horas como un taller o 3 horas como un taller con problemas de conectividad, no solo era el problema de la atención y la distracción, sino el costo que representa para nuestros estudiantes el tener acceso a internet estable, ¿no? Hay profesores que, por ejemplo, tuvimos que contratar dos cuentas, dos servicios de internet por cualquier emergencia, ¿no? Pero yo te puedo decir que efectivamente esta pandemia nos ubicó en la realidad tecnológica, en la realidad educativa y en una realidad desde la perspectiva humana que a veces somos insensibles de lo que acontece alrededor. O sea, dejamos de percibir ciertas circunstancias que son trascendentes para el aprendizaje. Y ahí sí, a lo mejor, Juan Antonio, yo sí quisiera decir que los profesores tuvimos que adaptarnos, ser flexibles, ser tolerantes, ser creativos y entregarte casi que en vida y horario a tu quehacer profesional, porque no era solo el sacar avante una materia, era acompañar a alguien en un tiempo de caos cuando ni tú siquiera tienes toda la certidumbre de lo que está pasando. Efectivamente. Fue un reinventarnos porque las circunstancias nos obligaron, a quien yo también tengo la bendición de estar un poquito en la docencia, de reinventarnos. Y bueno, vamos a ir a un corte, pero quiero concluir con este comentario. Resulta que para esto, al momento de conectarnos a las clases, el primero que recibía instrucción era yo, porque les tenía que preguntar a mis alumnos, oigan muchachos, ¿cómo le hago para aquí? No sé qué, para que la clase fuera más fluida. Y entonces también aprendí muy mucho. Sí. Vamos a un corte y regresamos, Lula. Gracias. Muchas gracias por tu presencia en el programa. Ustedes, por favor, no le cambien, regresamos con ustedes en un minuto. Agradezco que continúen en la sintonía de Canal 26, tu canal, en este espacio del programa Contrastes, Gente de Bien. Miren ustedes, en programas pasados hablábamos sobre el homenaje que este programa le hacía al personal médico por lo de la pandemia. Bueno, pues con la visita de la maestra Lulú Chiquito, estamos haciendo como ese reconocimiento también en la presencia, en la persona de la maestra Lulú, pues ese reconocimiento a todo el personal docente que tantos retos ha tenido que enfrentar en estos momentos. Entonces, de nuevo la palabra a nuestra invitada de lujo, por favor. Gracias, Juan Antonio. Espero cubrir esa expectativa. Fíjate que también algo que me gustaría compartir desde la perspectiva de la vivencia es que en tiempos de normalidad, los profesores somos personas de cualquier nivel de la docencia que debemos querer nuestra profesión. O sea, eso es innegable. Supuesto, claro. Hay dos cosas que hacen un profesor. O sea, querer lo que haces, conocer y dominar el área en la que estás enseñando y querer a tus alumnos. Y en ese sentido de querer es ocuparte, es preocuparte de lo que les pasa, es contribuir a que sean hombres y mujeres de bien, que les vaya excelente. O sea, nosotros siempre trabajamos para eso. Y en la pandemia nos tuvimos que preparar también, no solamente en los contenidos, sino
nos tuvimos que preparar para abordar ciertas problemáticas que tienen nuestros estudiantes y que cuando estás en las clases presenciales, pues es difícil, pero en el ámbito virtual es mucho más. Y te voy a poner así 3 casos en los que uno tiene que estudiar para saber cómo canalizar a esos estudiantes y cómo lograr que aprueben y que aprendan. ¿Qué pasa cuando como profesor te enfrentas a un estudiante que tiene alguna capacidad diferente? Por ejemplo, en tu clase hay un alumno que no escucha y tú como profesor no sabes lenguaje de señas y que cuando estás en actividad presencial la persona lee tus labios y tú procuras modular tu voz y pronunciar las palabras para que esa persona escuche, o le escribes los mensajes, ¿verdad? Y le llevas visualmente ciertos contenidos y puedes mediar en la dinámica del grupo y la dinámica del alumno. Pero en el entorno virtual, ¿cómo le haces? No puedes centrarte en una clase individualizada y atender las necesidades del grupo también, y no dominas ese lenguaje. Entonces sí es una preocupación porque es tu alumno y cómo haces para resolver eso, que no escucha. O por ejemplo, cuando en tu clase tienes un alumno que tiene algún problema, por ejemplo, de autismo, y entonces como profesor asumes también el papel de investigar, de buscar alternativas, de diseñar estrategias para incluir a ese alumno, que apruebe y que aprenda y que los alumnos acepten esa dinámica. Y los profesores tenemos un compromiso de incluir a todos nuestros alumnos independientemente de su condición, de su posición, de su religión. Para nosotros son igual de importantes. O otras cuestiones en las que a veces no te involucras tanto, pero que con su comunicación no verbal o con sus mensajes los estudiantes te dejan ver que no pueden enfocarse en lo académico porque están viviendo situaciones de violencia intrafamiliar en la que tú no puedes involucrarte. ¿Cómo haces para sacar a ese alumno de ese escenario o para que en ese escenario caótico el alumno encuentre un motivo para no desertar, o un motivo para inspirarse, o un motivo para enfocarse y sacarlo de ese contexto? O sea, también tuvimos ese reto, los profesores, en la parte humana, o sea, siempre nos hemos preocupado por los alumnos que tienen una característica especial, pero ahora el reto fue mayor, porque, por ejemplo, nosotros no sabíamos no nos habíamos ocupado de conocer cuáles eran las instancias que podían atender un muchacho con problemas de violencia o una chica con problema de adicciones, porque además el estrés, la ansiedad, la depresión también detonó en el consumo de otras sustancias. ¿Y cómo puedes ayudar ahí? Y los maestros no somos psicólogos, pero nosotros sí podemos decir: puede acudir a esta instancia, le pueden ayudar aquí, recurra con tal profesionista que lo apoye. Entonces sí tuvimos también ese reto. Sí, es un acompañamiento que si se hace normalmente en las aulas, sí, en este sentido todavía fue con mayor intensidad, y que pues ese reto precisamente de estar trabajando en un entorno diferente al que estábamos acostumbrados nos hizo también revalorar, desde mi punto de vista, ese actuar docente, ¿no? Ese actuar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y fíjate, Juan Antonio, que los retos no son malos. O sea, yo creo que también estas problemáticas que vivimos con nuestros alumnos en nuestras aulas nos hicieron tener una relación interpersonal más sólida, de mayor cercanía, de mayor compromiso, de mayor satisfacción. O sea, tuvimos que buscar estrategias, tácticas, métodos para lograr ese engagement con nuestros estudiantes, ¿no? Para mantenerlos todos los días en la clase virtual 2 horas.
y cómo mantener ese entusiasmo con nuestros alumnos. Yo quiero decir que, y siempre lo he comentado en la docencia, no solo que quiero mucho a mis alumnos, porque yo creo que eso es básico. O sea, por eso estás aquí, no. Por eso estás aquí, me consta lo que quieres la docencia, lo que te preocupas, por ello yo decía al principio del programa, con una enorme calidad humana. Yo creo, Juan Antonio, me ha tocado ver también la vivencia de los profesores de otros niveles educativos y yo digo, alguien que no quiere a sus alumnos, no se preocupa por ellos, no está motivado en resolver sus problemas, no generan estrategias de confianza para el aprendizaje. Lo que sucede cuando un profesor no logra tener ese engagement con sus estudiantes, pues los alumnos desertan, los alumnos se van, se desmotivan y suficientes presiones han enfrentado en este momento como para que también el aula virtual sea un motivo más de presión. Los alumnos han enfrentado, y los profesores también, pero tenemos que ser fuertes y resilientes en este sentido, enfrentar cómo enseñar a nuestros alumnos a lidiar con la frustración, lidiar con el miedo, lidiar con la incertidumbre. Yo te quiero decir que hay días que, por ejemplo, literal, porque eres ser humano, te derrumbas y te sientes devastado, aniquilado, tienes una presión fuerte en el ámbito laboral, perdiste tu empresa. O sea, también los profesores tenemos otras dinámicas, pero de verdad que cuando prendía la computadora y veía las fotos o las caritas, porque no todos prenden su cámara, y en ese sentido también el respeto, la empatía, la tolerancia para comprender la situación que está viviendo el otro, ¿no? O sea, como que las reglas que aplicabas en un aula presencial no pueden operar en la virtualidad. Eso de 15 minutos y no entra a clase, mi vida, pues si no tiene conectividad, no importa que entre a los 40 minutos y se conecte 20. Lo importante es que se conecte, pero el conectarte en la pantalla, por ejemplo, para mí como profesor, era una ventana al mundo. Y aunque tú andes devastado o aniquilado o emocionalmente acabado, debes, no sé de dónde, recuperar tu esencia y decir, si yo a mis 50 y tantos años no puedo lidiar con esto, ¿cómo puedo esperar que un joven, un adolescente o un peque enfrente una situación de este tipo? Y entonces tienes que empoderarte y enseñar a tus alumnos a hacerle frente a las circunstancias adversas, porque no todo ha sido malo en la pandemia. Hemos aprendido mucho, sí, claro. Hemos rescatado mucho a plano humano, nos hemos ubicado, como que nos dieron un golpe terrible, pero aquí estamos. Y entonces, ¿cómo aprender a ser mejores personas a partir de esta vivencia, a partir de esta experiencia? Ya nos dejó una ganancia, estamos vivos. Y yo les decía a mis estudiantes, ustedes son la esperanza, o sea, nosotros quizá vamos de salida, pero a ustedes les tocó vivir una situación inédita y han sobrevivido. Entonces... Y en ese escenario han tenido que tomar decisiones, sí. Y que eso es más formativo que solamente lo que se contiene en una materia, o sea, el programa. Yo siempre he pensado que el docente podemos y debemos seguir un programa, pero al final del tiempo, lo que los alumnos se acuerdan de ti en un aula, y en este caso en cuestión virtual, es cómo contribuiste para que sean mejores seres humanos. Y eso es de lo que se acuerdan toda la vida, no de lo que vieron en la materia. Y eso es algo de lo que te caracteriza a ti en todos tus años de docencia. Que los alumnos se acuerdan de ti, no por los contenidos, que eso además van cambiando, por el conocimiento. Se acuerdan de ti como ser humano, con esa esencia que te caracteriza y que ahora está plasmada en la docencia. Y fíjate también, gracias por ese comentario. Sí, Juan Antonio, yo quiero decirte que a lo largo de más de 30 años que he estado en la docencia, agradezco mucho la oportunidad que me ha dado la vida de coincidir con los jóvenes e incidir un poco en... Yo siempre he tenido esa visión de como profesor no solamente tienes que tener un alto conocimiento de un área que tú dominas, porque para eso estás contratado. O sea, tú tienes el compromiso de enseñar a esas personas métodos, técnicas, conceptos, procesos que les permitan desarrollar conocimientos, competencias y habilidades.
pero también como profesor tienes humanamente el compromiso de formar seres humanos íntegros, honestos. Esas dos palabras para mí son fundamentales. O sea, ¿cómo quieres acabar con un contexto de corrupción? ¿Cómo quieres fomentar una cultura de la legalidad? ¿Cómo quieres generar un ambiente de preocupación por el otro? ¿Cómo quieres construir un tejido social que permita afrontar problemas muy difíciles para nuestro país o para nuestro entorno con seres humanos que no son honestos, íntegros, libres de convicciones firmes, que pasan por sobre quien sea para lograr sus objetivos? Yo creo que eso también es un compromiso. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y son competencias que no se aprenden por una materia, se aprenden por contagio cuando ves que tu profesor actúa de esa manera, cuando es de esa manera, y entonces eso tiene un aprendizaje mucho más significativo que solo lo que se dice en una materia, definitivamente, y porque yo estoy también convencido como tú que esa es la manera como podemos cambiar un entorno. Y fíjate que cuando a los estudiantes tú les hablas de manera directa, que has generado un ambiente de confianza para el aprendizaje en todos los sentidos, el aprendizaje en el ámbito profesional y el aprendizaje para la vida, los alumnos te comparten ciertas situaciones en las que a veces no quiere decir que los apapaches y les aplaudas todas las cosas que hacen, pero alguien debe decirles que las actuaciones que están haciendo no los van a llevar a buen término por tu experiencia. Tú les dejas la responsabilidad de decidir qué quieren hacer y cómo quieren vivir, pero les transmites tu experiencia de vida y les dices, en mi experiencia, yo creo que puede ir por aquí. Finalmente, la decisión es suya y el que va a afrontar las consecuencias de sus actos es usted. Y vieras, yo estoy convencida que cuando a un alumno le hablas con la verdad, aunque sea una verdad dura, cruel, dramática, lo plantas en un contexto de reflexión en el que dice, ok, está bien. Está bien. ¿No? Y a lo mejor los mandas extraordinario o reprueban. No los mandas, se mandan. Se mandan, pero efectivamente es situarlos, que esa es la labor del docente. Lolita, el tiempo se nos terminó ya, pero ha sido clarísimo los conceptos que nos has dado, y sobre todo quiero decirles a la gente que nos está viendo, yo que tengo la suerte, porque es una suerte de conocerte de mucho tiempo, que si hay una palabra que te describe dentro de todos los ámbitos en la vida, es la congruencia. Y esto que nos has dicho aquí es justo lo que tú vives en todos los ámbitos de tu vida, me consta, aunque ahorita tocamos la parte de la docencia. Gracias por haber estado en el programa y por todo lo que nos compartiste, que fue muy útil, que seguramente para nuestra audiencia lo fue. Muchas gracias. A ti, Juan Antonio, y agradezco el espacio y la oportunidad que se me ha dado para coincidir y convivir y contribuir en la formación de mejores seres humanos. Que así lo haces todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber seguido esta transmisión del programa, y me despido, bueno, ya saben, como siempre, diciendo, cuando te falte algún motivo para vivir, que tu razón de existir sea encontrarlo. Esto fue Contrastes, gente de bien. Nos vemos en la próxima.